Hoy en nuestra sección Hablemos de Letras tenemos dos invitados muy especiales, el escritor José Luis Avellán y la historiadora Teresa Llorente. Ahora hablamos a continuación de por qué, pero venimos a presentar el nuevo libro de José Luis Avellán, El mundo visto desde las antípodas, desde Nueva Zelanda, nada más y nada menos. Efectivamente, el viaje que hice a Nueva Zelanda me impresionó de tal manera que me consideré que estaba obligado a escribir un libro que diese a conocer a los españoles la importancia de ese país y de la cultura maorí que en él se desarrolla. Entonces, este libro que vamos a presentar en Valverde de Majano el día 12 de junio a las 7 en la Casa de Cultura, pues yo creo que debe inspirar el interés de los segovianos. Por eso animo a que todos los que puedan pues vayan a este acontecimiento, que es importante porque los maoríes han logrado un reconocimiento. Han ido en 2 ocasiones ya desde Nueva Zelanda a Valverde de Majano. Se sienten vinculados por un antepasado común, que era Manuel Frutos Huertas, y que dejó una huella importante en una de las culturas maoríes. Teresa, precisamente de esta vinculación del municipio de Valverde del Majano, Sesmo de San Millán, tiene mucha relación con Nueva Zelanda. El día 11, o sea, en el año 1811 nació Manuel de Frutos Huerta. Era hijo de padres cardadores de lana, una actividad que se desarrollaba en Valverde desde el Renacimiento, o sea, desde el siglo XVI por lo menos. Su abuelo también era cardador, forma a finales del siglo XVIII una sociedad de ayuda mutua o socorros mutuos. Y yo creo que se fueron porque los años primeros del siglo XIX fueron malísimos para toda Segovia, pero también incluido Valverde. Fueron malísimos, por ejemplo, los años 1803, 1802, a causa de la falta de cosechas y también a causa de la fiebre amarilla. Por ejemplo, en el año 1804 se murieron unos 300 valverdanos y entre el año 1801 y 1806 fueron, creo recordar, como 1/3 de la población. O sea, fue muy duro. A esto hay que sumar después la invasión francesa, la guerra de la independencia, y concretamente para el año 1830, porque yo creo que Manuel en 1830, entre el 30 y el 35 debió marcharse. ¿Y por qué esa fecha? ¿Por qué elige esa fecha? Pues he encontrado una carta que escribe don Francisco Vázquez, el cura de Valverde, al obispo, diciendo que de los 240 vecinos que hay en Valverde en esa fecha, pues más de 100 personas está pasando muchísima necesidad, muchísimo hambre, no solo a causa de la pérdida de las cosechas, sino a causa sobre todo de que la mayor parte de los valverdanos seguían trabajando, las mujeres hilando y los hombres cardando lana. Y entonces se ha cerrado prácticamente la fábrica de paños de Segovia. Entonces, esta familia de cardadores pues están vinculados a los paños y el primer oficio que va a tener Manuel cuando va a Perú, porque el primer destino es a Perú, es precisamente como vendedor de paños. Y llega a Nueva Zelanda vendiendo paños a una población que no viste porque van prácticamente desnudos. Esta es una cosa curiosa. ¿Qué hay en Nueva Zelanda? ¿Qué atractivos o qué diferencias sociales existen con respecto a nuestra sociedad? Bueno, me llamó mucho la atención que, al contrario de lo que ocurre en los países donde hay culturas primitivas, generalmente la cultura de los pueblos colonizadores se hace omnipresente, la cultura primitiva desaparece, y en Nueva Zelanda ocurre exactamente lo contrario. Fue colonizada por los británicos y, sin embargo, con el paso del tiempo, la cultura maorí, es decir, el que podríamos considerar pueblo primitivo de Nueva Zelanda, se va imponiendo, de tal forma que hoy en día la lengua oficial de Nueva Zelanda es el maorí, no es el inglés, aunque es evidente que el inglés se habla en las calles y lo entiende casi todo el mundo,
pero la lengua oficial es y la cultura y la política se está impregnando cada vez más de la cultura maorí. Entonces, como un pueblo podemos considerar primitivo se impone a otro que se suele considerar de cultura superior, es un misterio que yo he tenido que descifrar a la hora de escribir este libro y que verdaderamente hace enormemente sugestiva la cultura maorí. El viaje a Nueva Zelanda es una experiencia inédita que no se puede conseguir viajando a otras partes del mundo. ¿Qué aportó este valverdano a los maorís? Pues debió impactarles muchísimo, porque vinieron y venían con un entusiasmo y con un deseo de abrazar a todos los de Valverde. Lo primero que hicieron fue besar el suelo. Y a mí me ha impresionado muchísimo el amor que sienten por este antepasado suyo. De hecho, yo les hice el árbol genealógico uniendo el árbol que tenían ellos de Nueva Zelanda y el árbol de aquí, los antepasados suyos de aquí. Y cuando lo llevó, que uno de los que fueron fue mi hijo, dice, lloraban y yo digo, ¿pero cómo pueden llorar? Y me decía mi hijo, es que decían, ya podemos sentirnos felices. Dice, porque ya sabemos quién somos, ya sabemos quién somos. Hasta ahora se reían de nosotros porque creían que éramos unos cualquiera, que no teníamos padres reconocidos. Entonces a mí me ha impresionado sobre todo eso muchísimo por parte de esa gente que es súper cariñosa, están siempre deseando de abrazarte, son gente especial. Fruto de esta vinculación surge el hermanamiento y fruto de este hermanamiento surge el libro. Pues efectivamente, el libro surge sobre todo de mi experiencia, el viaje a Nueva Zelanda, los 3 meses que pasé allí, y el conocimiento del país y de la cultura maorí, sobre todo teniendo en cuenta que es un ejemplo sobre todo en estos momentos de crisis que estamos sufriendo en Occidente, saber que hay un país como Nueva Zelanda donde la cultura ecológica y la protección a la naturaleza ocupan un lugar prioritario. Es la legislación ecológica más avanzada que existe en el mundo. Y eso está vinculado también con el sentimiento de hermandad hacia toda la herencia de la cultura maorí, de todos los que integran ese pueblo, a través de las tribus. Todo maorí se siente integrado en una tribu y trata de alguna forma conservar el recuerdo de sus ancestros. Como hubo un ancestro de Valverde de Luzcano, pues ellos se han tomado la molestia de venir aquí a recuperar sus raíces, de forma que se sienten integrados con una hermandad que dura a través de los siglos y que se sienten integrados en la especie humana y tratan de que eso no se olvide. Todos somos y formamos parte de una familia. Eso muchas veces se predica en Occidente, pero no se practica. Se predica, pero no se practica como lo hacen los maoríes. Esta legislación pionera, esta forma de regulación de la naturaleza se puede ver precisamente o se plasma en las instantáneas que a la vez ha recogido en el libro. Efectivamente, el libro que presentamos va acompañado de numerosas fotografías donde se ilustra precisamente ese sentimiento de la naturaleza. Hay una experiencia que me parece, no la cuento en el libro, pero que es muy llamativa. Al lado de un paisaje extraordinario han instalado pues una especie de marco, pero un marco vacío, para que se pueda ver el paisaje que está detrás, porque es tan bonito que parece un cuadro. Es un paisaje real. Sí, un paisaje real, y realmente la naturaleza ocupa un lugar extraordinario. Tú te sientes identificado con la naturaleza en Nueva Zelanda. Ese es uno de los sentimientos extraordinarios que yo tuve allí. Me encontré con un hecho curioso. Me encontré una tertulia en la ciudad de Auckland, donde yo estuve viviendo, una tertulia formada por un alemán, un sueco, un inglés, un italiano y un español. Y es que se ha venido a jubilarse allí
porque encontraban que era el mejor país del mundo para pasar los últimos años de su vida. ¿Qué otras cosas tenemos que envidiar a este país? Bueno, pues sobre todo ese sentimiento de la hermandad humana, de adhesión a los valores de la naturaleza, la defensa y la protección del paisaje, y yo creo que eso conforma toda una cultura que los que hemos estado allí y hemos contactado con los maoríes y en general los neozelandeses comparten esto, pues nos sentimos que es un país superior, que nos dan un ejemplo de muchas cosas que debíamos imitar, y yo creo que este es uno de los indudables motivos que me ha llevado a escribir el libro. Me gustaría difundir esos valores maoríes y que impregnaran también nuestra cultura. ¿Puede impregnar una nueva forma, una nueva filosofía de vida? Efectivamente, se trata de una filosofía de vida, y eso se vive sobre todo cuando se viaja en la isla norte, al norte de la isla, donde se supone, según la cultura que ellos tienen, que van a parar las almas de las personas fallecidas, y allí se reúnen para viajar al país de origen, que se considera que es una isla que se llama Hawái, y allí se reunirán otra vez después de haber vivido esa vida impregnada de valores, otra vez todo el pueblo maorí. ¿Qué le lleva a un doctor en filosofía con más de 50 títulos relacionados fundamentalmente con la filosofía a escribir un título como este? Bueno, la filosofía no es solo razón, no es solo pensamiento. La filosofía, cuando es verdadera, la llevamos en el corazón. Por eso el verdadero filósofo es el que impregna un nuevo sentido a su vida, y esos valores forman parte de su sensibilidad, de su conducta, y con ello pues lo que pretende el auténtico filósofo es dar un ejemplo de cómo el sentido de la vida está dentro de nosotros, y si queremos vivir plenamente tenemos que dar salida a ese sentido que consiste en la potencialidad de estos valores extraordinarios. Pues Teresa, José Luis, les agradezco muchísimo que nos hayan desgranado pues tanto esta vinculación de Valverde del Majano con los maoríes, con Nueva Zelanda, como este libro. Nosotros solo les invitamos a que conozcan este libro, lo pueden hacer mañana en Valverde del Majano a las 7 de la tarde.